A continuación, ¿qué propone? Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente en un programa más de ¿Qué propone? Y en esta oportunidad nos acompaña el prácticamente recién electo rector de la UCAP, Arturo Peraza. ¿Cómo está, padre? Y claro, un placer volver a conversar contigo. Bueno, de verdad que el placer es nuestro. Claro, ahora conversamos como rector. Muchos retos como rector. Mira, sí, bueno, estoy en lo que podríamos llamar la curva de aprendizaje. Porque no es lo mismo haber sido vicerrector en la extensión Guayana, cumplía las mismas funciones que el rector, pero evidentemente dentro del marco del equipo rectoral era el rector virtuoso quien llevaba adelante todo el proyecto, y bueno, uno se ocupaba de una de las extensiones o la extensión de la universidad en la región de Guayana. En este momento, el tener que ocupar la función de rector supone una nueva curva de aprendizaje. A Dios gracias, contando con el mismo equipo que habíamos conformado con el rector virtuoso. Eso nos ayuda muchísimo porque es un equipo ya integrado desde hace bastante tiempo, que estamos llevando adelante un proyecto común en la Universidad Católica Andrés Bello. Pero, padre, está reciente en la rectoría, pero ya generó polémica la visita de Nicolás Maduro Guerra a la UCAP. Pero fíjate, yo siento que polémica en el sentido de que habrá habido gente que le habrá parecido peor o mejor. Esta es una universidad abierta, es una universidad democrática, una universidad plural. Y eso es lo propio de la esencia universitaria. Entonces tú tienes que dar espacio para que efectivamente puedan ¿Él pidió venir? Sí, él pidió venir, nosotros también. Y ¿A usted le pidieron que viniera? No, okay. Él pidió venir. Y de alguna otra manera es un espacio de encuentro, es un espacio para el diálogo en un contexto en donde en el país lo que se requiere es diálogo. Y nosotros propiciamos las líneas de diálogo y de encuentro del país desde la diversidad y pluralidad que supone la academia. ¿En ningún momento usted sintió que eso podía perjudicar a la universidad? Porque parte de la gente en la calle, rechazó la visita de Nicolás Maduro Guerra a la universidad. Nunca se planteó decirle que no viniera. No, en absoluto. Nunca se planteó. Pero es que no se puede plantear con nadie. Esto es una universidad. Es decir, yo creo que se pierde el sentido de lo que es una universidad. Es un espacio abierto. Es un espacio políticamente abierto. Aquí ocurrió el debate de las primarias. Esto fue un centro electoral de primaria. Aquí hay gente que, que llevó adelante parte de los procesos de la primaria con niveles de responsabilidad muy importantes y son autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, pero también se recibe a gente del gobierno de distintas maneras. Tenemos diálogo e interlocución con el gobierno. No solo es Nicolás, por favor, tenemos interlocución con distintas instancias del gobierno porque es una actitud responsable. Hemos colaborado con el proceso del Esequibo porque es de aquí, de esta universidad que nació el proceso por el cual Venezuela hoy tiene una reclamación en el Esequibo, pues fueron los padres Germán González y el doctor Pablo Ger en los años 60 quienes iniciaron ese proceso. Eso no es una historia que uno puede desconocer. Entonces, yo creo que lo que no se entiende es que es una universidad. Y entonces por eso después viene este tipo de frases como si fuéramos un partido o una secta. Y esto no es una secta, esto es un espacio abierto en términos de que se recibe a todo el mundo y que se habla y se dialoga con todas las instancias. Hablando del Esequibo, ¿votó? Sí, cómo no. Yo había dicho que iba a votar y efectivamente voté. Fui a Guayana, tenía otras razones para ir a Guayana, pero aproveché y voté. ¿No le pareció, como comentaban algunos, que el referéndum era innecesario? Mira, yo lo que siento es que en definitiva dan una oportunidad para la participación y yo creo que los venezolanos tenemos el derecho de poder manifestar nuestra opinión. Y no necesariamente en todas las opciones que se ponían yo dije que sí. Creo que hay estrategias acertadas y estrategias que quizás no nos van a ayudar tanto, pero creo que no es objeto sino de justamente el debate académico, que es parte de lo que sí vamos a necesitar adelantar en el proceso. Creo que esto no es simplemente empezar a hacer patriotismo en términos en donde no hay razones y argumentos, sino que necesitamos encontrar en el debate académico las razones y los argumentos por los cuales algo puede ayudar más o menos a Venezuela, además que la salida
no necesariamente son blanco y negro. Justamente los esquemas de negociación pueden ayudar a salidas más complejas que simplemente de quién es este pedazo de tierra o este pedazo de mar. Y creo que ese tipo de soluciones complejas son las que pueden ayudar a una salida oportuna. Fíjate la situación de Gaza e Israel. Quizás las salidas blanco-negro siguen generando estas condiciones de violencia y de guerra allá. Una salida alternativa, inteligente, alternativa a las que se están proponiendo, quizás puedan producir condiciones de paz en una situación en donde lo que hay en este momento es violencia y guerra. ¿Le parece inteligente, hablando de inteligencia, las medidas que tomó Nicolás Maduro de mandar a la Asamblea que se cree una ley para crear el Estado Guyana, el Estado de Esequibo Guyana, todas estas medidas que fueron anunciadas recientemente? Hay algunas cosas que comparto, otras cosas no necesariamente, también hay que ver la evolución. Creo que ¿Qué no es comparte? es un problema de más bien profundizar en cada uno de esos elementos. Un elemento de anuncio o de enunciado no da para uno hacer un juicio real, y creo que la academia justamente se consiste en vamos a estudiar la propuesta, vamos a ver el trasfondo de la propuesta, qué cosas se pueden mejorar de esa propuesta, eventualmente hacia dónde podemos jalar un camino en donde puedan haber elementos de encuentro. A mí me encantaría más bien decir que ojalá, por ejemplo, elementos sobre la protección ecológica del medio ambiente en la zona en la cual estamos hablando, pero además, entonces yo quisiera incluir las zonas mineras venezolanas que lamentablemente están siendo devastadas por la minería, se fueran un elemento de preocupación central. Y aquí de nuevo el pelo a lo que el Papa ha dicho de la casa común, del cuidado de la casa común, las responsabilidades que tenemos los estados, la protección de las comunidades indígenas que en realidad no tienen nacionalidad porque están antes que nosotros y por lo tanto tienen una versión distinta de ese contexto de realidad, fueran parte de las preocupaciones que tenemos que introducir en la ecuación del problema en cuestión. Ya, quiero cerrar el tema del Esequibo. Como usted dice que votó y fue a Guayana, votó. ¿Cómo vio la participación en Guayana? Cuando a usted le tocó votar, ¿había mucha gente, poca gente? Había en realidad poca gente en el centro electoral que yo voté, en la zona de Puerto Ordaz. Ya, la gente percibe que esos 10 millones de los cuales habló el CNE no son reales. Es un asunto de percepción, por supuesto. ¿Qué análisis hace usted? ¿Usted cree en esos números? No, ya va. El tema, de nuevo, vuelve a ser si tenemos algún dato fiable detrás que pueda mentir o desmentir esos números. De nuevo, volvemos a la seriedad académica y por ahora, pues no tenemos ningún dato en una o en otra dirección y a mí las fantasías no me van para hablar. Ahora, la mayoría de los rectores de la UCAP, y quizás estamos hablando poco de la academia y mucho de la situación país, pero es que ha sido costumbre en Venezuela que los rectores de la UCAP sean unos rectores que hablan mucho sobre el tema país. ¿Usted también va a ser de ese tipo de rector que hable mucho del tema país, que esté pendiente del tema país? Yo creo que sí, y lo estamos siendo, pero el problema es cuáles son las preocupaciones reales de los venezolanos. Porque yo creo que podemos caer en fuegos artificiales de preguntas y problemas que en el fondo no están resolviendo lo que la gente en la calle está hablando. ¿De qué me habla a mí la gente en la calle? A mí me habla la gente de la calle fundamentalmente de que no le está alcanzando el salario, el problema de la paga de los educadores para nosotros es un problema real, el problema de la educación, como la hemos citado, es un problema real y hay una deficiencia en materia educativa, lo que supone nuevas propuestas alternativas en el ámbito de la educación. Yo siento que el problema de la ausencia de préstamos en el país y con ello la asfixia de las instancias productoras del país son elementos reales. Tú tienes emprendimientos que están tratando de ver cómo pueden arrancar. Esto todavía no logra el camino necesario. Esos son problemas reales dentro del país. Y yo siento que hay que tratar de sumarse a lo que a la gente en realidad le está preocupando en este momento. Vamos a ir a la pausa y quiero dejar al aire la interrogante sobre este proceso de negociación. ¿Qué piensa usted de estas negociaciones que se han adelantado y se siguen adelantando, Barbados y además la presencia de Noruega? Eso en general, ¿qué percepción tiene usted y qué análisis podemos hacer al respecto? Ya venimos con más de qué propone. Venezuela tiene un grave problema y déficit democrático que está detrás de un grave problema de Estado de Derecho.
Continuamos, amigas, amigos, con más de qué propone y les recordamos que nuestro invitado el día de hoy es el padre Arturo Peraza, es el nuevo rector de la UCAP desde hace 7 meses, asumió en mayo de este 2023. Dejé la pregunta en la parte anterior, padre, de las negociaciones. ¿Cómo percibe usted estas negociaciones? Por ejemplo, producto de esas negociaciones se pudieron hacer las primarias, producto de esas negociaciones ha habido algunos adelantos en algunas cosas, aunque el gobierno de los Estados Unidos, que si se quiere, el gobierno que más ha presionado, dice que bueno, que todavía falta. ¿Qué piensa usted? Y todavía falta en muchos sentidos. Lo primero, yo creo que cualquier elemento, cualquier salida en Venezuela es salida negociada. No hay salida fuera de un marco de negociación y transacción que además establezca un horizonte común compartido, porque no se puede mirar esto en términos chatos de, bueno, ¿qué va a pasar en diciembre del 2024? Porque el elemento de gobernabilidad va a demandar muchísimo más que qué va a pasar en diciembre del 2000 o noviembre, octubre, cuando sean las elecciones, si es que llega a haber algo de un verdadero proceso electoral, lo que ya estoy anunciando que hemos tenido problemas en términos democráticos. Venezuela tiene un grave problema y déficit democrático que está detrás de un grave problema de Estado de Derecho. Venezuela tiene esos dos problemas, tiene tiempo corriendo con ellos, se ha agravado en el camino y parte del elemento de negociación supone una base política que permita efectivamente establecer condiciones para que estos otros dos elementos se puedan sostener. Tú no puedes sostener un proceso democrático sin un pacto político. Un pacto político que anteriormente se había llamado el pacto de punto fijo, se agotó hacía tiempo, no logró volverse a rehacer, eso nos puso delante de un nuevo proceso que bueno, que fue el gobierno más de carácter, si tú quieres, personalista de Hugo Chávez Frías, con una base de apoyo popular, muy grande, muy importante, pero que no dio suficiente para establecer un nuevo proyecto alternativo. Y el país sigue buscando un proyecto que efectivamente establezca el acuerdo. Entonces, esa dirección del acuerdo de Barbados tiene que ir en definitiva en un horizonte de cuál es el proyecto país que los venezolanos sí queremos acordar, como horizonte compartido, con reglas de juego claras que establezcan unas reglas aceptables para la mayoría o bueno, una muy importante parte de los actores del país, que sea suficientemente plausible también para la comunidad internacional y que nos permita reinsertarnos en el concierto de las naciones, en el concierto del modelo democrático con las deficiencias o fallas que tenga que haber, pero que nos pueda relanzar al futuro y eso va a permitir que la máquina económica empiece a funcionar. Eso supone trabajo, salarios, crecimiento, desarrollo, pero sin esa base no va a ser posible. Entonces, en ese horizonte se inscribe ese acuerdo de Barbados. Como un primer paso, insuficiente, clarísimamente insuficiente, porque requiere más pasos para que esto efectivamente que estoy pintando al final se pueda dar. Pero, digamos, es un pasito también, entonces uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y este medio lleno uno puede decir, bueno, tenemos un paso, hay deficiencias en ese paso, hay tensiones en ese paso. Yo creo que es natural que se den tensiones en ese paso. A veces la liga la estiran mucho, uno teme medidas que a veces puedan terminar por romper la liga y uno más bien quiere apostar en la dirección de decir qué podemos hacer porque esa liga más bien se refuerce y efectivamente hay otros pactos y otras posibilidades que nos puedan conducir a un 2024 con elecciones que se acerquen a lo que verdaderamente es un modelo democrático y a una suficiencia dentro del Estado de Derecho que nos permita rearmar cierta seguridad jurídica y nos permita relanzar el país económicamente. Bueno, esa es la pregunta que tenemos hacia el 2024 y hacia adelante. Hay algunos analistas que señalan que esto de subirle la temperatura al problema con Guyana es precisamente de cara a 2024 para generar un conflicto que retrase las elecciones. ¿Usted ve eso en el horizonte? A ver, eso sería si el único actor en el juego sería el gobierno venezolano. Pero creo que se nos olvida que hay otro actor, el gobierno guyanés, que también está haciendo cosas. O sea, esa versión es como muy casera, muy doméstica, muy hecha desde los actores internos y parece que no hubiéramos afuera. Y afuera hay otros actores. El gobierno guyanés ha hecho cosas que en algún caso, por ejemplo, ha sido dar concesiones frente a la plataforma del Tamacuro. Eso es público y notorio. Entonces, bueno, eso nos pasa de largo, eso no existe, eso es irreal o eso es qué.
también Venezuela tiene como Estado que reaccionar. ¿Cuál es el drama? Que nosotros estamos a veces tan divididos dentro como estuvimos en el año 1899, en donde estábamos enfrentados y el gobierno venezolano no tenía la fuerza necesaria para confrontar una negociación y un proceso como el que significó al final el laudo de París. Entonces, lamentablemente, muchos años, más de 100 años después, volvemos a conseguirnos en una situación análoga. Parte de lo que Venezuela tendría que preguntarse es qué acuerdo de base tenemos que hacer para efectivamente proteger recursos que tenemos y territorio que tenemos y eventualmente también llegar a acuerdos razonables con la contraparte que es Guyana y con lo que eso significa, que no es solamente Estados Unidos. Allí está metido China, allí está metido Rusia, allí están metidos otros intereses que están jugando en todas las direcciones. Y nosotros tenemos efectivamente razones para hacer cosas, pero ojalá las podemos hacer como Estado, porque el tema es equivo, es una razón de Estado, no es solo de gobierno. Es lamentable que alguien la trate de transformar solamente en una razón de política doméstica exclusivamente. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde la academia, y por eso insisto en esta lógica de debate, que haga de esto una razón de Estado y no solo una razón de política doméstica. ¿Es un error no defendernos en la Corte Internacional de Justicia? Yo creo que tenemos que ir a la Corte Internacional de Justicia. Creo que lo piensan muchos de los académicos de esta universidad y yo soy uno de los que participa en la idea de que por forfait no vamos a ganar esto. Y creo que tenemos argumentos y razones para asistir a la Corte. Eventualmente hay que garantizar ciertas condiciones en la Corte, es parte de la pelea que hay que dar, es parte de la discusión que hay que dar. Pero yo sí pienso que Venezuela tiene razones para mostrar que el laudo de París tiene razones para ser declarado nulo. Lo que no significa después que yo puedo revertir el tema del territorio lisa y llanamente, todo y completo sobre el lado venezolano. Y ahí sí comparticipo en la idea que tiene el gobierno venezolano que el Acuerdo de Ginebra trata de establecer más mecanismos de negociación que mecanismos judiciales como mecanismos de solución, porque el espíritu del Acuerdo de Ginebra es que sean mutuamente satisfactorios. Así encabeza el Acuerdo de Ginebra el desarrollo de este proceso. Y un proceso que simplemente termine en un blanco-negro creo que no va a terminar satisfactoriamente para o alguna de las partes o ninguna de las partes. Y al final del día, esto lo único que va a hacer es perpetuar un conflicto. Ahora, la UCAP también se ha dedicado durante mucho tiempo a estudiar el tema social, a estudiar la situación del venezolano de a pie y realizan investigaciones y demás. ¿Qué dice la UCAP en este momento de cómo está el nivel de pobreza, de cómo está la situación de los hospitales? ¿Qué dice la investigación de la UCAP? Bueno, mira, vamos probablemente en enero o en febrero sacaremos el ENCOVID del año 2023. El ENCOVID del año 2023, en líneas generales, nos está diciendo que si bien hubo algunas pequeñas mejoras, estas son realmente marginales y las situaciones de pobreza y exclusión se mantienen de manera bastante importante. El índice de Gini, que es el que te dice la diferenciación social, sigue siendo abismal en Venezuela y es paradójico, un Estado que se autodefine socialista y realmente las diferencias sociales son excesivamente marcadas en la sociedad venezolana. Nos preocupan los elementos de inclusión social. Y en ello el tema educativo ha sido como el foco de preocupación de la Universidad Católica Andrés Bello. Recientemente mostramos cómo en unos estudios que hicimos en 23.000 casos, los chicos en bachillerato no logran aprobar lo básico en los ámbitos de matemática y de comprensión lectora. Eso es una apuesta a la exclusión. Porque claro, en la medida en que no hay educación, no vas a tener oportunidades hacia el futuro de poder levantar tu situación socioeconómica. De allí la necesidad de poder trabajar en una alianza, que es una de las cosas que estamos haciendo junto con otras universidades y otras instancias para preocuparnos de cómo podemos salir adelante en temas educativos. Y esta alianza no solo no excluye al Estado, sino que queremos incluir y necesitamos incluir al Estado porque es un actor fundamental
para poder apostar a la calidad educativa. Este tema de la calidad educativa es un elemento que nos preocupa seriamente. Vamos a ir a la pausa y al regreso me gustaría que ya en la parte final del programa tocáramos un poco el tema de la migración. Si Venezuela sigue siendo, si los venezolanos seguimos migrando o si eso se paró o si Venezuela ha cambiado, bueno, eso que hay en el tapete. Ya venimos con más de qué propone y nuestra conversación con el padre Arturo Peraza, nuevo rector de la UCAP. La migración continúa y además lamentablemente uno constata que muchos jóvenes egresados de esta universidad pues a veces se quedan un año, se quedan dos, no están consiguiendo oportunidades laborales cónsonas con sus expectativas. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa que propone, pero no queremos irnos sin tocar con el padre Arturo Peraza el tema de la migración, como lo habíamos dicho en la parte anterior. ¿Se siguen yendo los venezolanos del país? Sí, lamentablemente se siguen yendo, no en las mismas dimensiones en que ocurrió la masiva migración de los años 18, 19, 20, 21. Allí hubo un pico muy importante de venezolanos que emigraron, pero los datos que hoy disponemos y que podemos confrontar con otros organismos que trabajan en el área, nos dicen que sí, que la migración continúa. Y además, lamentablemente, uno constata que muchos jóvenes egresados de esta universidad, pues a veces se quedan un año, se quedan dos, no están consiguiendo oportunidades laborales cónsonas con sus expectativas, consiguen oportunidades cónsonas con sus expectativas fuera del país y llamativamente en áreas asociadas al ejercicio profesional, pues, en el cual ellos han desarrollado sus competencias, porque el título de la universidad logra tener el peso específico como para, bueno, hacer que empresas o contratistas afuera vean oportunidades en jóvenes venezolanos, les ofrecen buenas oportunidades y esto hace que los chicos emigren fuera del contexto venezolano. ¿Solo se están yendo los graduados o también hay abandono de los estudiantes que no terminan la carrera? No, fíjate que eso sí se ha reducido, a Dios gracias. Incluso los chicos que terminan bachillerato y están pensando emigrar fuera del país se han reducido sensiblemente y eso ha significado una estabilización de la matrícula. En algunas universidades ha significado pequeños crecimientos de sus matrículas. Eso ha sido buena noticia. Aquí se mantuvo. Aquí no creció, se mantuvo. Se mantuvo, pero eso es buena noticia porque veníamos decreciendo sistémicamente y este año hemos mantenido la matrícula y eso ha sido buena noticia para todos nosotros. Y bueno, nosotros tenemos la expectativa que más bien en los años por venir vamos a volver a crecer en la matrícula porque de nuevo aparece Venezuela como un espacio de buena formación, buena educación y que a un costo razonable para las familias, dentro del marco de que eventualmente si tú emigras antes, las oportunidades de estudiar una universidad fuera de Venezuela son mucho más costosas, mucho más complejas. Entonces, bueno, en ese sentido estamos consiguiendo con que la gente logra permanecer, hay una suerte de contención, los chicos están terminando sus carreras en la mayoría y bueno, después sí aparece el tema de cuántos de los que terminaron sus carreras deciden permanecer en Venezuela porque consiguen trabajos cónsonos con las aspiraciones salariales que ellos tienen y yo encuentro con que eso sí se ha reducido sensiblemente. Por otro lado, en los sectores populares también sigue la migración, es lo que tenemos como data, y eso es un elemento preocupante porque muchos de estos migrantes jóvenes te dejan chicos, niños. Eso le iba a decir. O sea, se rompe el núcleo familiar, se va la mamá o se va el papá o se van ambos y se queda el niño con la abuela o con un familiar. O quedan personas mayores sin la suficiente asistencia, porque además a veces está la promesa de que yo te mandaré dinero desde el extranjero, pero después se descubre que en el extranjero no existen las condiciones suficientes como para enviar dinero además a Venezuela con el monto necesario como para lograr sostener la vida de algunas personas dentro del contexto país, porque antes lo que alcanzaba con 20 o 30 dólares que yo enviara desde el extranjero en este momento resulta, dado la inflación, irrisorio. Entonces, bueno, la verdad es que ese proceso, aunque se ha ido deteniendo, no se ha detenido, sino sigue fluyendo lamentablemente. Y uno esperaría que justamente por eso estos acuerdos políticos de los que estemos hablando y las oportunidades que esto pueda dar, puedan desarrollar oportunidades para que la gente encuentre trabajo cónsono, con salarios cónsonos que les permitan efectivamente una subsistencia digna, porque de eso depende el desarrollo del país.
¿Se ha devuelto la gente? ¿Ustedes manejan datos de que haya habido...? Muy poco hay. Hay ¿Sí? gente que se ha devuelto, hay gente que ha Pero regresado, el pero porcentaje es el mínimo. porcentaje es relativamente pequeño todavía. ¿Los venezolanos siguen migrando hacia Sudamérica o también cambió el norte de la... No, bueno, cambió hacia el norte, quise hacia decir. Estados Ok. Unidos hay una migración muy importante, pero también, sí, sigue habiendo migración hacia los países suramericanos, le hace Colombia, Perú, Ecuador, Chile, sigue habiendo procesos de migración hacia todos esos países. Se percibe en la calle, en mucha gente, una esperanza en 2024, una esperanza de cambio en el país. ¿Usted percibe eso que también que está en la calle? No es que usted piense si va a haber o no cambio, sino que también ha notado que hay como esa percepción en la calle de una posible o de una oportunidad para cambio en 2024. Yo creo que el 2024 es ojalá un año de cambio. Yo siento que la gente vive ambivalentemente esto, no percibo claramente que la gente te dice, sí, en el 2024 vamos a lograr un cambio, pero tú me dices, eso no es mi percepción del ambiente, pero sí creo que la gente hace cosas porque las cosas cambian. Por ejemplo. Bueno, mira, yo creo que la participación que se dio en la primaria es un buen ejemplo de ese dato. El hecho de los emprendimientos que la gente hace y el trabajo que está haciendo por tratar de desarrollar su pequeña economía es un buen ejemplo de eso. Uno se encuentra con lugares en donde hay pequeñas inversiones. Por ejemplo, en Ciudad Guayana me conseguí yo con inversiones pequeñas de nuevos restaurantes chiquitos, no es una cosa grande, pero que suponen gente que está invirtiendo sus recursos en tratar de crearse una economía. Entonces, eso supone una apuesta, eso supone un riesgo que están poniendo sobre Venezuela. No están reteniendo el dinero para ver cómo me marcho más pronto. Y bueno, eso en algún sentido me da el indicio de que la gente percibe que se están abriendo oportunidades y que ellos quieren participar de ese proceso. Bueno, padre, se nos agotó el tiempo, pero le agradezco muchísimo su paciencia. Leonardo, un placer. No, el placer ha sido nuestro. Por supuesto, les invitamos a ustedes a que se mantengan siempre atentos porque vamos a seguir en esto en 2024 con el favor de Dios. Vamos a seguir porque queremos revisar qué va a pasar en el país, qué puede pasar y analizar todo.